Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, o sea, la promesa de la vida eterna. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios. Ya hemos hablado suficiente de cómo Pablo dice, y en general el Nuevo Testamento, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, Pablo sabía que Timoteo era un cristiano genuino y cuando se acordaba de él se llenaba de lágrimas queriendo verlo. Versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Timoteo tenía una fe sencilla, pura, transparente, una fe no fingida, no tenía un doble discurso. Él era quien era y punto, y eso era de familia, su mamá era igual, su abuelita era igual, y eso quiere decir que genéticamente podemos afectar para bien a nuestros descendientes. Si yo camino con el Señor, es probable y es más posible, o es posible y es más probable que mis hijos tengan una genética adecuada para servir al Señor. No es que haya una genética mala, pero sí hay tendencias. Entonces puedo ayudar a mis hijos. Versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, usted, Timoteo, tiene una fe no fingida, pero tiene que avivar el fuego del don de Dios. Ojo que es fuego. El fuego se supone que primero es muy caliente, arde, quema lo que no sirve y que quema todo en realidad. Y es muy violento. Y el cristiano tiene que ser así, completamente, tiene que estar consumido, consumir todo el pecado. Tiene que ser santo, tiene que ser puro. El fuego tiene que ver con el juicio de Dios, normalmente en la Biblia. Entonces, el fuego tiene que estar en mi vida para no aguantar nada de pecado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bueno, por la imposición de mis manos quiere decir que Pablo oró por... Bueno, ya lo vimos en Hechos, cuando leímos el primer capítulo de Timoteo, que en Hechos hablaba de que le impusieron las manos. Cuando eso Pablo le impuso las manos, porque iba a ser su discípulo, por decirlo así, su asistente en el Evangelio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es simplemente una característica de Cristo y una característica de los cristianos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que tenemos que tener poder, amor y dominio propio. No cobardes. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de Bueno, esto es muy importante, porque tenemos que tener poder para vivir. No podemos estar ahí todos derrotados, ¿no? Un cristiano tiene poder, sabe quién es en Jesús. Tiene amor también y tiene dominio propio. Su cuerpo no lo domina, sus ojos no lo dominan, sus sentimientos no lo dominan, sus pensamientos no lo dominan. Él domina todo por medio de Jesús. En versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, Pablo estaba en la cárcel. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, no se avergüence del Evangelio, como dice Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Pablo lo que decía es: no me avergüenzo porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, y le dice aquí a Timoteo: no se avergüence ni de Cristo ni de mí, sino que más bien usted sufra penalidades como buen soldado. Versículo 9: quien nos salvó, Jesús nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos llamó, no nosotros a nosotros mismos. Dice, no conforme a nuestras obras. O sea, Dios no me llamó porque yo soy muy bueno o porque hacía buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, Efesios 2:8, es un regalo. Dios nos llamó por su regalo, no por nuestros méritos.
antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la gracia, ¿qué es lo que ha sido manifestada? La gracia de la salvación de Cristo, que Cristo vino a traernos a nosotros, la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Con Jesús, cuando lo recibimos, pasamos a ser inmortales y pasamos a tener inmortalidad junto con Él. O sea, vamos a estar cerca de Él. No vamos a ser enviados al juicio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo sabía quién era él era predicador, era apóstol, era maestro de los gentiles, no de los judíos. Un poco de historia, los apóstoles, Pedro y los demás, se enfocaron más en los judíos. Pablo se enfocó en los gentiles, los judíos eran los israelitas. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. O sea, por eso estoy en la cárcel, por Jesús, pero yo sé a quién he creído, yo no me avergüenzo. Y ojo que en versículos antes le estaba diciendo, Timoteo, usted no se avergüence. Aquí le está diciendo, bueno, sí, yo le pido eso, pero yo no me avergüenzo. Estoy en la cárcel por Jesús. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, yo estoy seguro que voy a ser salvo y nada va a cambiar eso. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo estaba vivo, pasaba lo que pasa ahora, que había mucha tergiversión de la Biblia, de las palabras de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, retenga las sanas palabras, o sea, no se engañe. Vimos en 1 Timoteo, no sálgase de las palabrerías esas de genealogías interminables que no conducen a nada bueno, y retenga las sanas palabras. No quiera encontrar lo que es la llamada ciencia, dice en Apocalipsis, las profundidades de la llamada ciencia, y en realidad son herejías. Versículo 14, por eso Jesús decía, ustedes tienen que ser como niños para entrar al reino de Dios. No, Dios y Jesús dijo, ay, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y lo entregaste a los niños. O sea, el evangelio no es algo súper complicado y que solo tales gurús pueden entenderlo. No, para nada. Es para nosotros. Es para recibir lo sencillo, y son características sencillas las que tenemos que denotar en nuestras vidas. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, guárdelo. Yo tengo que guardar lo que he aprendido. Si no, como ser humano se me olvida. Si yo dejo de estar leyendo la Biblia, en un año se me olvidó todo. Bueno, en un año no, en un mes, en 15 días, en lo que sea. Pero tenemos que guardar el depósito. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, Pablo lo abandonaron. Y más estando en la cárcel, ¿quién lo iba a visitar? Nadie. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. O sea, como que había este Onesíforo que lo había abandonado, pero Pablo dice, aunque me abandonara, de ahí cuando estuvo conmigo fue muy bueno, que el Señor tenga misericordia de él. No se enojó, no se puso a hablar mal de Onesíforo, no, dijo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces yo controlo todo lo que siento, tengo dominio propio, tengo amor por Onesíforo y no soy un cobarde, sino que tengo poder. Y eso es lo que hace que hable así de un traidor. Así tenemos que hablar nosotros.